Buenas tardes, estamos acá en el programa Existiendo, otro lunes, y acá con una invitada, la licenciada Ingrid Martín, coterapeuta de ciclos. Acá me acompaña. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, Vas a aquí estar invitada reunidas. muchas veces. No va a ser la única. Bueno, genial. Aquí estaremos. ¿Querés contar un poco Genial. qué hace ciclos? Hoy inauguramos. Sí. ¿Cómo? ¿Querés contar un poco qué hace ciclos? Bueno, Ciclos es un grupo de equipo de terapeutas que trabajamos en red, que trabajamos de manera integral la salud mental. Y bueno, somos 5 terapeutas, una coordinadora, que somos vos, Mariela, y 4 terapeutas más. Y bueno, hacemos clínica de, de adultos, de adolescentes. Y bueno, trabajar en equipo y trabajar en red y trabajar de manera integral es, por lo menos para mí, fundamental en una profesión tan solitaria como es la clínica en psicología, ¿no? Por fuera de las instituciones es una labor muy solitaria y para mí es muy importante poder trabajar con un equipo, armar nuestra propia red. Se trabaja mejor, se trabaja más integralmente, se trabaja con mucho apoyo, con mucha seguridad. Así que ya saben dónde encontrarnos. También está en Instagram, Ciclos Salud Mental Integral. Lo pueden encontrar en cualquier momento. Bueno, Así un poco es, allí esto que viene estamos. pasando, ¿no? En la clínica, habíamos hablado del narcisismo, ¿no? Que hasta ahora no se tocó en ninguno de los programas y que me parece No, fundamental. Y poder identificar un poco esto cuando hablamos de narcisismo, que parece como cuando la gente habla de histeria, ¿no? Esta cosa como muy popular, sacada del consultorio y extrapolada, ¿sí? A la vida cotidiana y a la calle, sí, usada de cualquier manera, ¿no? Me parece que sí, es es verdad. fundamental. A mí me parece que es fundamental por distinguir lo que es la psicopatía por un lado, ¿sí? El narcisismo patológico, el narcisismo en sí mismo. O sea, es como, si no es una Sí, bolsa de gatos que no se entiende nada, o son fideos pegoteados que queda medio caótico y no se entiende absolutamente nada, ¿sí? Y esto como para poder entender sí, también lo que es el buen amor. Ustedes saben que yo soy especialista en parejas y familia. Si ven mi Instagram o el Spotify, ustedes se van a dar cuenta que hablo bastante de pareja y de la dependencia emocional, de lo que es un buen amor. Entonces, el narcisismo acá está absolutamente imbrincado con esto. Yo sí. creo que Y la clínica, popularmente, como vos decís, perdón. sí, No, no, decime. que popularmente, como vos decís, se utilizan términos que no se entienden demasiado, que se popularizan de una manera, y la realidad es que estaría, digamos, bueno que se pueda aclarar, porque si no, todos tomamos y mencionamos cosas que no sabemos qué son. Bueno, ¿no te parece que se dice todo el tiempo? ¿Sos un narcisista, por ejemplo? Se habla todo, se dice así, Sí, como si fuese una cosa de sí, común. Y uno no se da cuenta de qué es. sí, sos un psicópata, Sí, sos un también. psicópata, Sí. Sos un sos, paranoico. o Sos, como vos dijiste, una histérica, sos un paranoico, sí, obsesivo, también sos un paranoico. obsesivo. O sea, la gente anda, a mí me encanta porque anda como desparramando diagnósticos populares así por todos lados. Y no se dan Sí, cuenta que son fallas graves. gratuitamente. Claro, pero son fallas graves. Son fallas graves. En el narcisismo, en este caso, Por digo, supuesto. hablamos, acá cuando nosotras estamos hablando de narcisismo, hablamos de un narcisismo patológico, claramente. Porque el narcisismo también es necesario, ¿no? Tiene que ver con esta parte de la autoestima que tiene un poquito, ¿no? Más ligada al amor, que tiene que ver con la autovalía. O sea, es importante que podamos darnos valor a nosotros mismos. Ahora, Por diferente es supuesto. cuando nos vamos a la egolatría o al victimazgo, que son los dos polos opuestos y que un poco hablan de lo mismo. ¿No? Porque el narcisismo también se Ujú. cree que tiene que ver con el encandilamiento, la seducción, la egolotría, medio el gaslighting. ¿Sí? Que en otro momento Claro. lo vamos a hablar. Hay podcasts acerca de esto, en Spotify también hay, tanto en ciclos, Sí, en Instagram, en IG, ¿no? Que es marie.psicóloga. Pero digo, ¿qué es el narcisismo patológico?
¿Qué es esto? Es una falla estructural de la temprana infancia, primero, es lo que hay que saber. Un El narcisista, vínculo primario. absolutamente, sí. No nos vamos a hablar de apego primario porque si no daríamos toda una clase de apego, pero es Exacto. una falla en la más temprana infancia. De ahí, a partir de ahí, todas las emociones empiezan a ser instrumentales para el narcisista. Por eso es que hay una falla empática esencial, ¿no? Es una de las cualidades fundamentales. Sí, y expliquemos qué sería una emoción instrumental, Vale, acá que estás. tiene que ver con algo, o digamos, yo le digo como algo utilitario, como una herramienta que se utiliza para poder conseguir una meta, un propósito, un objetivo, A ¿no? Que tiene el conveniencia, fin, digamos, que no es exacto, que no es auténtica, que se utiliza en pos de conseguir un beneficio. a conveniencia, por supuesto que sí. Acá quiero parar, ¿puedo aclarar algo? Porque digo, esto no es de género, no es que los... Porque si no empezamos también con el prototipo de que los hombres son narcisistas, las mujeres son las víctimas. Por favor, no. Narcisista puede ser hombre, mujer, madre, padre, hijo. No, no. También esto, también una desmistificación de esto. Porque si no queda muy Sí, estereotipado, muy arquetípicamente como compartimento estanco, ¿no? Muy prefijado. Entonces, hablamos de un narcisismo patológico mucho más generalizado. sí, por ahí culturalmente se puede llegar a ver más en hombres, porque hay cuestiones culturales, de parámetros, de valores, de creencias, de aprendizajes que tienen que ver con eso y puede ser que los hombres lo encarnen con en mayor cantidad, ¿no? Una cuestión más estadística. Pero como vos decís, bueno, el narcisismo lo puede ejercer, lo padece cualquier persona de cualquier género. Sí. Y sobre todo cuando nosotros hablamos, que en el libro de Sanudada también hay muchos relatos acerca de esto, cuando hay padres narcisistas también, padre y madre, Exacto. ¿sí? Ambos, claro. Entonces, falla estructural en la más temprana infancia, los narcisistas generalmente no, a ver, real, es como si ejercieran un maltrato psicológico casi permanentemente como forma vincular aprendida, ¿sí? ¿Y cuáles generalmente son las presas? Aquellas personas, ¿sí? Que están como más necesitadas a nivel de amor, ¿no? Con estas heridas más de abandono, de rechazo, ¿sí? Que no es que el narcisista no la tiene. Lo que pasa es que hubo una falla absolutamente estructural, se cortó algo ahí y está bloqueado. Un narcisista no va a pedir una consulta psicológica ni va a someterse a un proceso terapéutico. Y si lo hace, Excepto, dale. excepto que esté viviendo una situación muy, muy, muy conflictiva en la que no sabe cómo salir y por ahí puede ser que haga una consulta. Lo que pasa es que el manual de Pero es narcisista, raro. sí, el manual de narcisista es muy escueto. Convengamos que tiene pocas estrategias de regulación y autorregulación. Generalmente se desborda bastante fácil y generalmente el manual es muy predecible para quienes conocemos de qué se trata un narcisismo, somos especialistas ambas en esto, como para que la gente sepa, es muy predecible, siempre cuentan con los mismos recursos, o sea, no cambiamos nunca, es una película en Netflix siempre repetida. ¿Sí? La extorsión, Sí. la amenaza, el discurso confuso, la paradoja, el doble discurso. ¿Querés contar un poco de cada uno de ellos? Pues si no me pongo y saco la sábana y la lista de archivos, y esto es un tema que da para muchos encuentros más y ya no se escucharán en otros. Sí. Claro, me quedé con esto del doble discurso, que por ahí para mí es el que más se ve, que tiene que ver con la doble vara, ¿no? Cómo evalúan ellos su propio accionar, su propia conducta y cómo le evalúan la de la otra persona. Que es totalmente, se desdibuja, digamos, y uno se viene, digamos, la víctima, por decirlo de algún modo, del narcisista, en general, como pasó previamente por un estado de mucha idealización, uno siempre va a poner en duda la posición de uno frente al narcisista. El narcisista lo que hace es manipular esa información y desvirtuarla de modo tal que nos haga dudar de nosotros mismos. No sé si te referías exactamente a eso en relación a lo de la, bueno, yo le digo doble vara, El ¿no? doble, A bueno, esta cosa contradictoria. el doble discurso, más que contradictorio, es incongruente. Más que contradictorio, es incongruente. Sí. Sepamos esto.
La contradicción es parte de la naturaleza humana y es hasta neurótica, te diría que es común, ¿sí? No, es saludable, quiero decir, ¿sí? No está dentro Sí, del aspecto es adaptativa. insalubre. No está dentro del aspecto insalubre. En cambio, la incoherencia, sí. La doble vara, más allá de esto que decís, me parece que hay dos cosas. Primero es que necesita que el otro esté a la sombra. Esto es así. Por eso la devaluación permanente o la Permanente. desvalorización, sí. Incluso de algo que puede ser un logro, ¿no? Por supuesto. Pero siempre vamos a encontrar la auditoría negativa, siempre. Pero para Sí. enaltecerse, porque es tan chiquito esa autoestima que no se ve claramente, porque de afuera se ve una persona altamente segura, con valores claros, con cuestiones, digo, vos lo ves mucho en los políticos, por ejemplo. Es un claro ejemplo, ¿no? Para que la gente lo vea. Imagínate un presidente con una dama, con una dama. Es lo mismo. Ella a la sombra de, ¿no? Como para poner un ejemplo bien arquetípico, ¿sí? Sí, sí, Esto sí. es lo que se ve. Esto es lo que se ve de afuera. Ahora, nadie sabe que esa persona tiene una autoestima debilitado, aniquilado, con una falla absoluta. Esto no se ve, ¿sí? Y en No, este caso, la es víctima un, o la presa, acá vendría lo que se llama el narcisismo complementario, que ya lo vamos a explicar en otro momento, porque es mucho más eh, rigurosamente complejo, por decirlo así, porque de algún lado la presa también está esperando algo en sombras a cambio, ¿sí? Pero bueno, es otro nivel de análisis. Para poder entenderlo ahora como mucho más llano, más básico y más preciso, me parece que esto de lo que vos decís, el doble discurso, yo le llamo doble discurso, vos le decís la doble vara, tiene que ver con el nivel de confusión. Y el nivel confusional, o el síndrome confusional, porque se llama así, síndrome confusional, es uno de los parámetros para establecer que alguien está en una dinámica o que ocupa una dinámica narcisista o insalubre, que no tiene que ver con el buen humor. sí. O sea, lejos. Y eso es lo que nosotras Sí, vemos en el consultorio. Lo que vemos es la punta del iceberg, es el absolutamente. resultado de eso. Sí, Y sí, de ahí hay que tirar del hilo para saber qué hay atrás. sí. Porque lo que aparece es esto, la confusión, entre otras Aparece, cosas, ¿no? Y la ansiedad, aparece enorme ansiedad. la confusión, el aumento de ansiedad. Incluso puede haber algunos trastornos fisiológicos también. Totalmente. Asociados a la ansiedad también, obviamente. La Absolutamente. situación de estrés de estar bajo Sí. presión. Y lo que vos ves también Ahí mucho, la. y si te pasa, yo veo mucha gente anidada en la ilusión de espero que cambie. Ah, Ahí por supuesto, porque me quedo es parte inmóvil. del círculo. Y no, bueno, pero eso es la Y el presa, otro, la idealización de la presa, ¿no? De la dependencia. claro, pero aparte de eso, también en ese circuito, el narcisista, digamos, come de eso, genera todo el tiempo esa ilusión de posibilidad de poder cambiar, porque aparte el círculo de la violencia, por ejemplo, el narcisista dice que va a cambiar, que se arrepiente, etcétera, etcétera, después eso vuelve otra vez a foja cero. Ahí es donde hablamos de emociones instrumentales, ¿no? El perdón, el arrepentimiento. Bueno, ese es el círculo normal de la violencia, ¿no? Que tiene que ver con la Claro, expresión, con el aguantar. Hay un texto hermoso que es Aguantar, de Desanudada, que habla mucho acerca de sí, esto y que sobre todo el acento está puesto en la presa, ¿no? En aquel que sí, lo aguanta. recuerdo. Bueno, Podemos leer un pedacito también en sí, algún podemos momento. leer un pedazo. Sí. Eh, Entonces, el narcisismo, como para ser más claros, ¿sí? ¿Qué otras estrategias tiene el narcisista también que utiliza rápidamente, más allá de las emociones instrumentales, esto que yo dije de la amenaza, ¿no? La devaluación, la violencia indirecta, ¿no? El discurso indirecto que nunca se entiende nada. ¿Viste? Sí, que aporta confusión, la confusión Absolutamente. total. Por eso digo, el síndrome confusional es una de la punta del iceberg, ¿no? Pero hay una manipulación constante. ¿Sí? Hay es como, son muy estrategas en la manipulación, ¿eh? Realmente hay como mucha creatividad, ¿sí? Y la presa acá se queda, ¿cuál es el tema de la presa, no? Que se queda dependiendo de esa mirada del otro y que el otro le dé identidad. Acá es el mayor lío que tenemos, porque acá sí hablamos de dependencia emocional y no podemos no hablar de dependencia emocional en un narcisismo. O sea, es que el valor tuyo depende de la opinión y la conducta del otro. Sí,
que tu valor está mediado por la opinión y la validación del otro. Yo Eso más, nos pone en un lugar de inseguridad absoluta. Ingrid, yo más que el valor diría la identidad, amor, porque nos deja en un lugar absolutamente temblorosos de ser o no ser para el otro. O sea, a este punto puedo ser una nulidad para el otro, como decía Kafka. Sí, ¿existo o no existo? Sí, Mi Kafka, existencia depende Kafka de... lo decía su padre, soy una nulidad para vos. Entonces, el no ser nada, en esto de, por eso el programa se llama Existiendo también, esto de no ser nada es realmente es el vacío, es la muerte. Por eso las sensaciones de soledad y desamparo son las soledades que son una de las, digamos, que la presa es lo que más trae a la consulta, ¿no? Esas sensaciones de que calan los huesos, ¿no? Esas sensaciones de que, vacío, sí, sí, de vacío. son tormentosas, verdaderamente tormentosas. Acá puedo leer un pequeño fragmento de Aguantar que me parece muy Sí, representativo. sí. Dice, ni siquiera discernís internamente tus límites. Ese basta sanador y salvador que te interpela y te invita a armar los finales de escena con estilo. Hay historias que terminaron hace tiempo y lo sabés, lo sentís, te escuchás tímidamente, no podés engañarte más. Si aguantás, siempre te quedás más de la cuenta, más de lo saludable o más de lo humanamente soportable. Esta situación círculo que es tan difícil para la presa poder, por ahí verla, lo ven, el problema es salirse de ahí. Sí. En un momento lo pueden comprender racionalmente, pero no tienen las herramientas para poder correrse, salirse, para que la conducta pueda tener un fin claro en relación a salirse de ahí. Salirse en infinidad entendiéndolo de muchas maneras. Pero puede ser separarse o pueden por ahí no separarse, pero tomar una distancia prudencial y sanadora con esa persona. Y acá es donde volvemos al contacto cero. Yo creo que acá hay que hacer una profunda revisión en procesos de transformación personal, los que cada uno elija. Uno no puede correrse si no es que no hay ayuda, porque No. también el narcisista tiende a aislar a la presa, ¿sí? Y como que la deja en un lugar de absoluta, o sea, de poco roce vincular. Entonces, no hay, no hay nada que pueda mediar y que pueda poner en tela de juicio el accionar del Claro, narcisista. una indefensión total, Absolutamente. aislamiento. Bueno, el aislamiento, el estado de indefensión, el síndrome confusional, digo, son como las bases más importantes, ¿no? Como para poder detectar. Y la forma de salir adelante o esto, ¿no? De desmembrarse del vínculo, cuando muchas veces se habla de contacto cero, que esto lo escuchaste también muchas veces, de contacto cero, Mucho. bueno, es lo mejor que puede pasar, pero cuesta un montón llegar al contacto cero. Es Es muy difícil. absolutamente, pero es lo ideal. En realidad es lo más saludable que hay de contacto cero. Sí, Pero por bueno, eso es impracticable en una pareja que todavía está que sigue estando. Y viviendo, por ejemplo. no, y cuando la presa sigue, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Anidada en la ilusión. Yo ahí a mis pacientes les digo que hay que duelar la ilusión de lo que yo quiero que el otro sea, que no va a ser. Hay que enterrarla, hacerle el Porque velorio pertinente y el entierro que se merece. ¿cuántos pacientes te diste cuenta que entraron a terapia de una forma, con un tema particular, y que se dieron cuenta que sus parejas son narcisistas? Un montón. Sí, claro, la gran mayoría, Bueno, te diría. ahí no existe el buen amor, ahí no hay posibilidad de armar nada, de construir nada, de entretejer nada, de transformar, ¿sí? Un buen amor. Por favor, esto que también quede claro, que con un narcisista no hay posibilidad de El construir tema es un amor. cómo le podemos, digo, ya que estamos en esta charla y por eso estamos escuchando gente que se sienta tocada con alguna de estas cuestiones que estamos realizando, qué tener en cuenta, cómo sé yo que estoy con una persona narcisista, cómo puedo averiguarlo. ¿Vos qué preguntas harías? ¿Qué preguntas le harías a esa persona que duda si está en un vínculo con un narcisista? Primero, cuando el mensaje no es claro,
ya ahí hay que hacer una repregunta. Y si la repregunta en la respuesta tampoco me queda claro, tengo que empezar a dudar. Y esto hablo solo del lenguaje dialogal. Está bien, pero vos decís el Después, mensaje claro, un mensaje que estamos dando un mensaje con cualquier un contenido, mensaje que claro es un suene. mensaje congruente y coherente entre lo que digo y lo que hago. Punto. Ya, así de fácil. Congruente y coherente con Ujú. lo que digo y con lo que hago. Eso es un mensaje claro. Es un discurso claro. ¿Sí? Que Sí, coincide lo que digo con lo que hago. absolutamente. Sí, sí. Y así de radical, te podría decir. Sí. Sí. Esto es primero. Después, El primer alarma, la primera primer alarma. Sí, chicharrazo. Primer absolutamente. chicharrazo ahí. Sí. Sí. La primera alarma. Después tiene que ver con el encandilamiento y acá me implica una profunda revisión y una profunda honestidad con uno mismo, porque uno tiene millones de formas de boicotearse, traicionarse y venderse cuentos que no son reales, y también es una realidad esto. Esto es el cuento que nos contamos. O sea, poder ser honestos con nosotros y sentir. Si nos sentimos solos, porque hay mucha gente que se siente sola estando con alguien. Cuando vos te sentís Claro. solo estando con alguien, es otro danger. Es, che, no, no, hay algo que no va. Sí, que Hay no algo que no va. necesariamente implica que el otro sea un narcisista. No, Puede pero hay pasar algo que no otra va. cosa también. Hay algo que no va. Hay algo que no va. Sí. Otro es la profunda revisión también interna sobre el ideal que tengo. ¿Por qué me quedo? Porque muchas veces me quedo, y esto lo has escuchado muchas veces, por los chicos, porque los chicos con los padres juntos y no sé cuánto y no sé qué. Y yo digo, y entonces sostenemos una hipocresía hilvanada, somos todas marionetas con hilos, como un Truman Show, ¿no? Donde todo es de Sí. cartón, nada es real. Esto implica una profunda revisión, porque la presa en realidad tampoco quiere ver. O sea, cuando le ponen los ojos vendados, se habla de una venda en serio. Tengo mis lentes camuflados, ¿eh? No puedo ver, no puedo ver. Sí, la resistencia que eso genera en los pacientes cuando traen la problemática y empieza a caer la venda, muchas veces no quieren ver lo que ven. Eso es todo es parte de un proceso, ¿no? Por eso dije que Y no se hace lleva mucho solo. tiempo. Por eso dije que no se hace solo. Claro. Por eso dije que no se hace solo. Y después, ¿sabes qué? La construcción de estructura de autocuidado y los marcos de validación, porque aguantar habla justamente de la estructura de autocuidado. No hay límites, no hay límites, da lo mismo. Voy a 200 y me subo al bondi del otro. No tengo idea cuál es mi deseo, porque me pierdo y me diluyo en el otro. Esto también implica una profunda revisión. O me pierdo y me fundo en la maternidad también, cosa que es muy normal y muy común. O me pierdo y me fundo en el trabajo, también, también. Entonces, a mi juicio, el despertar de conciencia acá es el hilo fundamental. Si algo de todo esto resuena en los oyentes o en cualquiera que esté escuchando verdaderamente, es que algo pasa, porque realmente hay más narcisistas de lo que uno cree. Uno creería que esto pasa en las películas, o creería que a mí no me va a pasar. El creería que a mí no me va a pasar también es danger, por favor. O sea, creo que a mí no me va a pasar. Y la realidad es que creo que hay un 65%, me parece que estadísticamente, de narcisistas patológicos. Sí, y pensemos también por qué la presa, digamos, engancha en este engranaje. Tiene que ver con esto que vos decías, así como el narcisista tiene ponele una falla en los primeros vínculos, en la temprana infancia, la presa también. La presa también. Por eso encaja ahí. ¿Por qué? Porque por ahí la violencia o el destrato o el maltrato o la indiferencia fueron un patrón de conducta totalmente naturalizado en su familia de origen. Yo Entonces, siempre cuando esto digo, se replica, no llama la atención, es yo, más de lo mismo. yo siempre digo que es un vals que uno sabe bailar, que es un tango que uno sabe bailar y que lo aprendió de chico. Desde chico, Entonces hay claro, que fijarse ahí qué figuras, materna, paterna, seguramente algo de esto hay y seguramente algo de esto tienen. claro. Por eso se arma la dependencia emocional. Entonces, a mí me parece esencial, ¿no? Poder traer esto a la luz, poder decirlo, porque hay mucho material y hay mucho material bueno, pero
sobre el llano, ¿no? Sobre quizás lo fácil, como estas alarmas que decías vos, ¿no? O los semáforos en rojo, los semáforos en amarillo, como para empezar a darme cuenta, ¿sí? Que me invitan a poder despertar en conciencia, y despertar en conciencia es absolutamente incómodo, seamos sinceros, es incómodo. Claro, porque es revisarse a uno mismo y Sí, entender que uno estuvo en determinados lugares donde no hubiera querido estar. sí. Es muy incómodo, es a contrapelo, le digo yo, ¿no? Como muy Bueno, es un poco aversivo, lo que causa hablamos, mucha aversión. lo que hablo yo un poco acá de salir de la Matrix, animarse a salir de la Matrix. Es Y tu trabajo. claro. Y si pudiéramos establecer una diferencia así, cortito y suscito, entre el psicópata y el narcisista. Y el psicópata ya Porque, tiene un arsenal mucho más inteligentemente planeado que el narcisista. El narcisista claro, digamos, tiene los ejes muy compartidos con el tiene narcisista. los ejes Eso es muy lo que quiero. compartidos, sí, pero el narcisista es un patrón vincular de la más temprana infancia, no va a poder amar entre comillas, ¿no? No va a poder vincularse, que no sea de esa forma, no con nadie, ¿sí? Incluso con hijos, hablo, ¿no? No va a poder Sí, sí, hacerlo de claro. otro modo. En cambio, el psicópata y elige sus presas, elige cómo, y la seducción es de otro calibre. Ahí estamos en otras ligas, por decirlo así. Que Sí, quizás hay que juegan en explorar. primera los psicópatas. Sí, Juegan en sí, primera. sí. Tienen otros recursos más afilados, con un nivel de inteligencia mayor, también más elevado, más... Y, una Es nivel, y un nivel de violencia mayor también, ¿eh? Absolutamente, claro. Porque aparte de eso, muy, muy conscientes de lo que están haciendo. Esto también hay que... Hay un Un sadismo, narcisista, hay un sadismo ahí, hay un sadismo, sí, hay un goce en el sufrimiento del otro. Y absolutamente. saben muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y sin embargo eligen hacerlo mal, digamos, sabiéndolo, ¿no? O sea, lo eligen libremente. Por El eso, narcisista tiene como hay una cuestión como muy inconsciente, no los estamos, no sé, perdonando en ese sentido, digo. Pero me parece que, como vos decís, el psicópata tiene una estructura mucho más formada, mucho más violenta. sí, pero quiero decirle a la audiencia también que esto se encuentra en todos lados, es en las instituciones de todo nivel, educativas, en todos lados, por favor también. No es que hay un poco porcentaje, no, 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 hay un alto porcentaje, también se encuentra en todos lados. En Entonces, todos. por eso digo, los caminos de conciencia, los caminos de revisión profunda, los caminos en donde yo me tengo, ¿no? A mí mismo y no es algo que esté en negociación posible, me parece que es lo fundamental como para ir asegurándonos un bienestar, ¿no? Estando en bienestar. Sí, qué lindo en un momento que podamos charlar sobre cómo prevenir, ¿no? Lo Prevención podemos hacer. primaria de la salud. ¿Cómo prevenir? En los próximos capítulos de la radio lo podemos hacer, Sí, me parece. porque uno con, bueno, cierta edad y cierta experiencia como psicóloga y por la vida misma, ¿no? Que uno ha transcurrido y Y nadie ha zafado de estas los situaciones. caminos embarrados, mi amor, los caminos embarrados vividos también, ¿no? Sí, vividos por los, digamos, Sí, absolutamente. personalmente, Sí, sí, sí. digamos. Cómo hacer con los chicos más jóvenes, con los adolescentes, poder ayudarlos a detectar este tipo de cosas y a empezar a trabajar en ellos mismos, en su fortaleza personal, para que esto no siga, porque es un círculo que no termina jamás. Absolutamente. Uno termina aprendiendo cosas, perdí a los 50 años, empieza a dar cuenta de cosas o más. Y bueno, qué bueno hubiera sido que uno hubiera escuchado esto a los 20, ¿no? Cuando hicimos la Como nos presentación de hubiéramos... Cuando hicimos la presentación de Desanudada, justamente hablamos de esto, ¿no? De la importancia de la Sí, prevención primaria de la salud y que Desanudada también es un libro justamente que pone en evidencia en forma clara, precisa, concisa y llana estas cuestiones también. Así que bueno, se los recomiendo. Tenemos que terminar. En la próxima quizás nos encontramos. Gracias por sí, estar, gracias por no, por nada. participar. Y bueno, nuevamente seguramente Ingrid nos va a estar acompañando, ya que es colega mía, amiga, parte del equipo. Eh, Muchas veces trabajamos en coterapia y ya saben dónde encontrarnos, en
Bueno, en ciclos, ¿vos sabés el IG de ciclos? Ciclos, salud mental integral. Ok. Sí, nos buscan ahí en Instagram, El con su mío logo turquesa. es hermoso el logo. Sí, El mío es mario.psicóloga, también en YouTube, Mariela Coppola, en Facebook, Mariela Coppola, y en la página web también, Mariela Coppola Psicóloga. Bueno, te mando perfecto. un beso grande y nos estamos Otro viendo enorme para vos. las- el otro lunes. Así Besos. es. Un besito enorme. Chao, chao.